buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, felices de compartir nuevamente con ustedes temas vinculados a salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y en una etapa de la vida a la que todos felizmente podremos llegar. Vamos a hablar de la longevidad, pero de la longevidad saludable, cuán importante es llegar a esa etapa de la vida enteritos, como siempre digo, tratando de tener un cuerpo todavía saludable y haciendo cosas que nos gustan, porque muchas veces también disponemos de más tiempo en esa etapa de la vida, así que es como para disfrutarlo. Vamos a hablar entonces de longevidad saludable. Nos acompaña la doctora Verónica López Villagra, ella es geriatra y vamos a abordar este tema con ella y vamos a abusar de su conocimiento esta noche. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, gracias. Lilian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a EduCanal por esta oportunidad. No, por favor, los complacidos somos nosotros porque realmente este es un tema que no se aborda mucho. Es como que la gente tiene miedo de hablar de la vejez. Sí, ¿es cierto? Sí, hay como un tabú, quizás, ¿verdad? Sí. O a veces nos queremos volver más jóvenes, pero en realidad el envejecimiento es un proceso fisiológico, es único, es irreversible y cada persona lo vive de una manera distinta. Envejecemos de manera distinta y no siempre la edad biológica coincide con la cronológica. De ahí que vos veas personas que tienen quizás 90 años y vos decís, 90 años. Y hay gente que vos decís, ay, pobre, tiene 90 años. O sea, claro, envejecemos diferente, un poco por lo que decía, porque nos tenemos que preparar para ese momento de la vida también. Y hay gente que tiene quizás 60 o 70 y aparenta más de lo que tiene también, totalmente, ¿no? Y nos pasa también con gente de menos de 60. Vos decís, ay, apenas tiene 40 y luce de esta forma, ¿verdad? Entonces yo creo que el estilo de vida es algo que nos acompaña siempre. No hay una edad. Lo que sí es que si tenemos un estilo de vida saludable, llegaremos a tener un envejecimiento saludable y como recompensa una vida sin complicaciones. Claro, a eso es lo que todos queremos llegar. Claro. Ese es el ideal. Sí. Ahora, hablamos también de la actitud, ¿no? Es importante también tener una actitud positiva hacia esa etapa de la vida. ¿Juega mucho el rol del psicológico, digamos, para llegar a esa etapa? Sí, totalmente, ya que en la vejez tenemos justamente emociones, los duelos. Justamente el envejecimiento a veces puede ser la pérdida de la funcionalidad, las pérdidas que uno va sufriendo a nivel físico, en muchos casos también pérdidas mentales, los dolores que uno puede sufrir, la pérdida de un ser querido, el duelo, la jubilación es también un cambio emocional importante para el cual tenemos que prepararnos. Y ya bien lo decías vos, disfrutar de esa etapa, porque cada etapa de la vida es una etapa, es un proceso para el cual nosotros nos vamos preparando y en la edad adulta mayor también debemos llegar preparados. ¿Qué significa esto? Un envejecimiento saludable, para llegar a él es un proceso de optimización de nuestros recursos, tanto físicos como mentales. Hablábamos de lo que es la jubilación. Ay, me quiero jubilar, perfecto, pero ¿y qué vas a hacer en ese tiempo disponible? ¿Sí? Exacto. Entonces es reinventar, es encontrar lo que me gusta hacer o continuar trabajando a lo mejor en algo que siempre quise, no tuve el tiempo, ¿sí? Entonces un poco invertir en eso también. Trabajar quizás con más libertad también en algo que a uno le guste y que pueda, porque mucha gente se jubila joven y quiere seguir trabajando, quiere seguir produciendo y muchas veces la sociedad misma lo obliga a marginarse. Y eso genera también una especie de depresión en la persona, me imagino. Totalmente. Como te decía, en lo que es el envejecimiento saludable importa mucho lo físico, lo mental. Y dentro de lo mental entran las actitudes, las emociones, los cuadros depresivos, vemos mucho, las ansiedades, ¿sí? Entonces me quedo en casa. Para una persona que estuvo trabajando en un horario de trabajo de 7 a 3 y de la noche a la mañana se queda en la casa, entonces hay una pérdida. Y por sobre todo para llegar a un envejecimiento saludable es muy importante de que la persona mantenga su autonomía, su independencia.
Sí. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Si estoy acostumbrada a bañarme sola, comer sola, ir al baño sola, mantener eso para una persona es muy importante, eso no tiene edad. Entonces, para poder lograr eso debemos invertir en nuestro cuidado físico, actividad física, todo lo que nos mejore fuerza y musculación, ya que hay una pérdida de ello al no utilizarlo y se produce algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la fuerza y la masa muscular. Recordemos que es el pilar de nuestro cuerpo para poder mantener la locomoción, que es algo muy importante. Entonces, actividad física, la nutrición, ¿sí? Es muy importante mantener el peso adecuado y una dieta rica en proteínas, quizás menos en grasa, cuidar la sal. Muchas personas llegan ya con enfermedades previas y algunas debutan con enfermedades en ese tiempo, ¿verdad? Ya pasado los 60 años. Entonces, llegar lo mejor que uno puede, mantener un estilo de vida saludable, cuidarme en la nutrición, en la actividad física, mantener mis redes sociales, los amigos, la recreación. Esa es una faceta nueva en la que el adulto mayor hoy tiene que incursionar, digamos, también. Sí. Aunque la tecnología ya está hace varios años con nosotros, digamos, hay personas adultas mayores que no han logrado entrar en esa etapa de ayornamiento, podríamos decir, y tener ese contacto, esa conexión con la tecnología y utilizar las redes, Sí, ¿no? la tecnología, como siempre, es una herramienta que llegó para quedarse y que nos ayuda muchísimo, pero por otro lado, a veces nos aísla también. También, no solo a los adultos mayores, a todos en general. Todos, ¿verdad? Entonces, nos desconecta. Sí, entonces una tecnología bien usada Sí. es muy positiva, ¿sí? O sea, no puedo estar contigo, te mando un mensaje, te mando una foto, pero nos vemos el fin de semana, ¿sí? O sea, estás en comunicación, te pueden llamar, vos le llamás, escucha tu voz. Están las videollamadas también, para cuando no se puede mover la persona muy adulta o enferma de casa. Claro, pero no olvidemos que lo más importante es el abrazo. El contacto humano. El contacto humano, sí. Sí, la soledad se hace presente también en esa etapa de la vida, porque como dijiste, con los años uno tiene muchas pérdidas, Sí. No solamente a nivel fisiológico, neurológico, sino también a nivel emocional. Muchas veces ya la mayoría hemos perdido mamá, papá, abuela seguro, abuelo seguro a una edad ya más longeva, Sí. y muchas veces también parejas que han fallecido, y ahí empieza la soledad como a pesarle más al adulto mayor. Asimismo, hay una etapa de pérdidas y eso conduce muchas veces a la soledad y eso conlleva enfermedades como la depresión. Entonces tenemos que estar preparados también para sobrellevar toda esta situación que puede darse, como no, ¿verdad? Porque Claro. también tenemos familias completas o a lo mejor nietos presentes, eso es muy importante. Los nietos. Esa transmisión generacional, ese seguir inculcando a nuestros hijos, a los más pequeños, a compartir, ¿verdad? Con los abuelos. Con los abuelos. Esa conexión es mágica, la conexión Sí. de ambas, uno al comenzar la vida y el otro en una etapa ya, no diríamos final, pero transitando más hacia lo que podría ser, entre comillas, el final, porque Sí. como siempre digo, el final uno nunca sabe, puede ser hoy, no Claro. puede ser en el futuro ni cuando uno tenga 90 años, No, pero es lo- mágica esa conexión de los Sí. nietos y abuelos. y de repente romper un poco que el abuelo no puede hacer nada. El abuelo puede hacer de todo lo que pueda. y todo lo que le guste. Claro. ¿sí? Entonces, no barras, no laves, no toques, séntate Sí, allí, pero sí. darle una actividad, hacerle parte de nuestra sociedad, lo mantiene útil Totalmente. y lo mantiene contento, que es muy importante para su estado de ánimo. Claro. Y bueno, y hablamos de la sarcopenia, que es uno de los efectos ya del proceso de envejecimiento, podríamos decir, que puede estar presente a lo largo de la vida, pero también hay medidas de prevención que se puede hacer a partir de los 40, 50 y hasta 60, digamos, para evitar eso, para disminuir el impacto de eso, Sí. ¿no? Cuando Dijiste la hablamos- de los ejercicios físicos y este protagonismo que cobró ahora todo lo que es musculación, por ejemplo. Incluso vemos adultos mayores
hoy día levantando pesas. Sí, Eso no veíamos antes. No veíamos antes. Sí. Y no veíamos también porque yo te cuento que el envejecimiento es algo que se viene, o sea, hay un cambio a nivel global, porque actualmente hay una disminución en la tasa de la natalidad y una alta esperanza de vida. Esto trajo como consecuencia que tengamos más personas ya mayores de 60 años, algo que antes era el abuelo, bueno, ahora estamos viviendo más y muchos viviendo mejor, ¿verdad? O sea, no por tener 70, 80 años vive mal o vive enferma. Hay mucha gente que sí tiene un envejecimiento saludable. Y no creer que envejecimiento es sinónimo de enfermedad. Totalmente. Eso también. Eso hay que asimilarlo bien. ¿Me permitís, doctora? Vamos a continuar con este tema. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y vamos a continuar en el segundo bloque. Vamos a hacer un corte comercial muy breve, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, por supuesto, por apoyar este programa. Vamos al corte y volvemos enseguida. Regresamos, hoy nos acompaña en Foro Médico la doctora Verónica López Villagra. Ella es geriatra y bueno, después les digo dónde atiende, vamos a compartir también sus redes sociales, pero queremos continuar con este tema que es tan interesante y no quiero que se me agote tampoco el tiempo para tocar todo lo que tengo pendiente con ella, así que vamos a continuar, y quedó pendiente justamente esa pregunta y el desarrollo más bien de lo que es la expectativa de vida hoy, que decimos, del adulto mayor. Sí. Que se ha ensanchado, es mayor ahora. Sí, totalmente. Hay una mayor expectativa de vida, vivimos más y mejor. Y hablábamos de qué prevención. Podemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria, la que hacemos antes de llegar, la promoción en salud, los cambios en el estilo de vida, nutrición, actividad física, mantenernos activos. Todo esto es primario. Cuando hablamos... ¿Debemos comenzar cuándo en eso? Y debemos comenzar... Lo ideal sería siempre, pero si vamos a dar una edad... Bueno, 30. 40. 40, sí. Porque si es posible, 35 ya, sí, o 33. Claro, porque ahí empezamos con los controles. Con las mamografías, los controles de PAP para las mujeres, empezamos con los controles del antígeno prostático para los hombres, con las colonoscopías, todo como un rastreo, como prevención de enfermedades que son más prevalentes en la edad adulta mayor, ¿verdad? Pero lo que guarda relación con la nutrición, sí comenzar, si es posible, a los 30, porque a partir de esa edad creo que se enlentece todo lo que es el proceso metabólico y la gente es como que le cuesta más todo, ¿no? Bajar de peso y todo. Entonces empezar ya con una vida saludable a partir de los 30. Yo te diría que el tema nutrición y actividad física, yo empezaría mucho antes también. Acuérdate que la obesidad también es una pandemia. La obesidad es una enfermedad terrible y cada vez más en Paraguay, es impresionante. Sí. Entonces cambios en el estilo de vida desde chicos. Alguna vez me decía una nutricionista, si tu hijo ve que vos comes verdura, ellos lo harán. Entonces en algún momento de la vida, por lo menos. Claro, entonces iniciar esos cambios a temprana edad, inculcar siempre lo que es la nutrición, los hábitos saludables, la actividad física. Cuando hablábamos de prevención primaria también hablamos de todo lo que es vacunación. Está la libreta vacunación, o sea, todas las vacunas que deben ser, la de influenza, que es anual, la del COVID, tenemos la contra la hepatitis B, las del herpes zóster, todas son vacunas que contamos en nuestro país y que es cuestión de acercarse a un puesto de salud más cercano para poder aplicarse, ¿verdad? Tenemos un calendario de vacunación que es muy importante justamente para evitar enfermedades o complicaciones más adelante. Cuando hablamos de prevención secundaria, bueno, ya está el diagnóstico, es una enfermedad, ¿verdad? Me diagnosticaron una diabetes, una hipertensión, y es desde el diagnóstico precoz hasta limitar las complicaciones. O sea, ya sé que tengo la enfermedad, ¿qué hago para? ¿Sí? Ya estoy enferma, entonces ¿qué hago para evitar esto? Y empiezo, ¿verdad? Me cuido con la dieta, la medicación,
Y cuando hablamos de prevención terciaria, ya hay una complicación debido a que no me cuidé previamente, ¿sí? Tenía hipertensión, no me cuidé, tengo un ACV, que en términos más sencillos es un derrame, ¿sí? Y entonces quedo con una secuela, rehabilitación. Eso es prevención terciaria, que es a donde a veces no queremos llegar. Realmente queremos llegar andando y no con algún déficit, ¿verdad? Porque Claro. como mencionaba anteriormente, mantener la autonomía y la independencia del adulto mayor es fundamental. Ese es el secreto de la longevidad saludable y feliz. Y feliz, sí. Porque en realidad es como queremos llegar todos, ¿verdad? Totalmente, ser autónomos el resto de nuestras vidas, no tener que depender, poder moverse todos los días con facilidad, subir y bajar una escalera, alzar a los nietos, todas esas cosas que nos veremos imposibilitados si no nos cuidamos desde siempre. Hay un proceso, hay un cambio, eso sí, es lo que te decía, ¿verdad? Es inevitable, es irreversible, pero llevarlo bien y llevarlo con dignidad también. Exacto. Entonces eso es. Y bueno, y no tener miedo también, si bien estas son medidas de prevención para llegar a donde queremos llegar, no tener miedo también si se está en una etapa de la vida donde ya se es un adulto mayor, no temer incursionar en cosas nuevas. Por ejemplo, bueno, nunca fui a un gimnasio. Y ahora voy a ir a un gimnasio. Sí, ahora vas a ir a un gimnasio. Podés ir a un gimnasio ahora. Sí. Hay abuelos que van y hay abuelas que van al gimnasio. Y que obviamente tienen un instructor o tienen gente que les orienta. No decimos que vayan a levantar 30, 50 kilos, pero sí hacer musculación. Eso es muy, no temer eso, ¿no? Claro, es muy importante porque realmente la actividad física debe ser una actividad física adaptada. Hay personas que pueden realizar más actividad aeróbica, habrá personas que pueden hacer musculación, ¿verdad? O sea, también acudir a lugares donde tengan una asistencia de profesionales que sepan. Pero la actividad física es fundamental, como mencionaba en el bloque anterior. La sarcopenia es la pérdida de la masa y de la fuerza muscular. Eso conduce al paciente, a las personas, a un estado de fragilidad. Y eso es un terreno propicio para uno de los grandes síndromes geriátricos, que son las caídas. Y las caídas como consecuencia tendrán una fractura. Y esa fractura va a dejar al paciente en la cama. Entonces es una cadena de situaciones que podíamos haber evitado si teníamos un estilo de vida, una rutina de ejercicio físico. Claro, es un ejemplo. Por eso se produce la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular es porque la persona no ha hecho ejercicio en forma, o nunca lo ha hecho ejercicio, o no se ha alimentado correctamente también, puede darse el caso, porque es que es otra cosa también que aumenta la masa muscular, por ejemplo, la alimentación. Dieta, la nutrición, en este caso alta en proteínas, ¿verdad? Pero también la nutrición tiene que estar regulada. Hay pacientes, los enfermos renales, tienen una limitación en el consumo de proteínas, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Que yo diga libremente que las proteínas no, tienen que estar bastante reguladas también. No, ¿verdad? Estamos hablando de un estereotipo de persona que está relativamente sana y está caminando hacia una longevidad y quiere saber cómo cuidarse. La gente obviamente que tiene algún tratamiento médico indicado, tiene una diabetes, una prediabetes o tiene un problema renal, tiene que estar con un especialista de cabecera que le pueda indicar qué puede hacer y qué no puede hacer. Sí, Lilian, es muy importante los controles médicos oportunos. Hablábamos de prevención y cuando sí ya nos conocemos portadores de alguna patología, no abandonar los controles, no abandonar la medicación, porque es lo que finalmente nos va a conducir a, si ya tengo la enfermedad, a mantenerme estable en ella. Y si no la tengo, pues a no contraerla. ¿El proceso de envejecimiento comienza a partir de los 30? Sí, un poco, entre 30, 40. Ahí empezamos a perder ya. Vamos presentando cambios, ¿verdad? Hay una cierta disminución con respecto a la talla. A veces me estoy achicando, disminuye, sí. Y procesos más lentos también, ¿verdad?
Solo que a partir de los 60 como que empieza a marcar, bueno, a los 40 la presbicia que todos tenemos también, ¿verdad? O sea, hay un envejecimiento, como decía, fisiológico de los órganos y sistemas, ¿verdad? Hay una disminución en cuanto a la visión, hay un trastorno sensorial auditivo, después voy perdiendo la estabilidad, ¿verdad? Hay personas que se refieren mareo, o tal vez falta de equilibrio, se van dando situaciones, ¿verdad? O la absorción de los alimentos es más lento, ¿sí? Trastornos que van ocurriendo, como te decía, fisiológicamente. Sí. A ver, el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. El envejecimiento es un proceso que se va a dar, pero sí hay cambios a nivel físico de los órganos y los sentidos, sí. ¿Quién envejece más rápido? ¿El hombre o la mujer? Uy. No me digas en apariencia porque nosotras hacemos trampitas. ¿Sí? Nosotras tenemos la ventaja de poder ponernos colorcito en el pelo, poder hacer algunos tratamientos estéticos, aunque los varones también hoy día pueden hacerlo, pero son menos. No son tan... En Paraguay al menos no veo hombres que se cuiden demasiado en ese sentido. En otros países sí, pero acá Paraguay veo todavía muy... Así que hombres incluso de mi edad o de tu edad tienen una apariencia de mucho mayor a nosotras, por ejemplo. Claro. Es porque no recurren a esos truquitos. Me dejas mal parada. Sí, pero ¿quién envejece antes? La mujer, yo creería que la mujer, doctora, ¿sabes por qué? Es mi teoría, vos sos la profesional, pero viste que nuestro cuerpo está sometido a mayor estrés con los embarazos, los procesos de cambios hormonales, la menopausia, no sé, me parece que nos maltratamos más nosotras a lo largo de la vida por las circunstancias para las que fuimos creadas. Dejamos ahí, me marcan otro corte y te dejo pensar tu respuesta, ¿te parece? Bueno, vamos a una pausa muy cortita y volvemos. Estamos hablando esta noche de longevidad saludable, quédense allí. Regresamos con Foro Médico, nosotros seguimos conversando en la pausa con la doctora, realmente es muy interesante este tema y no hay que tenerle miedo a la vejez, lo que hay que tenerle miedo es a la falta de salud y tampoco hay que temerle a la muerte, lo que a quien hay que temerle, digo yo siempre, es a la enfermedad, a la agonía, al vivir enfermo, a tener que saber que uno va a morir, porque de morir todos vamos a morir. En algún momento vinimos para eso, es la etapa a lo que tenemos que llegar. Entonces hay que tenerle miedo a otras cosas, no a lo natural, a lo que vino con nosotros y tiene que ser así. Y la concepción de la muerte muchas veces es catastrófica y sin embargo puede ser un nacimiento también. Así como tuvimos un nacimiento a la vida, tenemos un nacimiento también, los que creemos en Dios, ¿verdad? A otro plano, a otra vida, claro. a ser seres espirituales a partir de cierto momento de nuestra existencia. Y volviendo a lo que decíamos, en cuanto a quién envejece más o quién envejece menos, lo importante acá es la expectativa de vida también que tienen cada uno de nosotros. Y en la franja en el género, ¿quién es quien tiene más expectativa de vida a tu criterio, doctora? Bueno, más allá de mi criterio, el Instituto Nacional de Estadística en el año 2024 había emitido un comunicado en donde la expectativa de vida para la mujer es mayor. Vivimos más. 79 años es la expectativa de vida. Buen número. Y para el hombre 72,6, o sea, 73 años mencionaba el texto que corresponde al Instituto Nacional de Estadística. A tu criterio, doctora, ¿obedecería a qué factores? Bueno, quizás, o sea, hay muchos temas hormonales, temas físicos, y también quizás a la resiliencia, ¿verdad? Vemos el factor emocional. El factor emocional. La mujer es un poco más resiliente que el hombre. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de superar los embates de la vida, ¿verdad? O sea, de
ponerse de vuelta de pie, ¿verdad? Un poquito en la mujer vemos un poco más esto. Y recordemos que hay también factores sociales. La mujer consulta muchas veces más que el hombre. La mujer es la que lleva al hombre a la consulta. El hombre es más vago, no quiere ir al doctor. Sí, ¿no? entonces en la consulta es, le traje a mi esposo, Sí. ¿sí? O el marido que dice, vine con mi señora. Entonces, sí. Y yo creería también que es un poco que las mujeres somos más cuidadoras, en el sentido que nos gusta el rol de cuidar, Sí. ¿sí? Y el varón siempre se quiere sentir cuidado. Y cuando no está la mujer y por cosas de la vida, parte primero la señora, es como que él se siente abandonado y huérfano. Y en esa orfandad también hace que mucho más rápido se vaya el viudo que la viuda. Quizás, sí, Ajá, yo creo porque que se da más. analizando sin mucha, Sí. ¿verdad? Sí, es más lo que vemos. Lo que vemos. Sí, totalmente. Además también hay factores socioculturales, hay hombres que no le gusta consultar con una mujer, ¿verdad? Que prefiere ir con un hombre. ¿En serio? ¿verdad? Me decís? Sí, Todavía se ve, entonces ¿En serio? son barreras que se van ¿Vos tenés más pacientes rompiendo. mujeres que hombres? Sí, tengo más pacientes mujeres que hombres. Ah. Sí. Y coste que hago la salvedad que trabajo en un hogar de ancianos, trabajé mucho tiempo de sexo masculino. Hoy día es mixto, pero en su momento fue enteramente masculino. ¿Cuántos tenemos centros de ancianos en Paraguay? ¿Cuántos hay? Tenemos centros privados y centros a nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud actualmente, hace como 3 años, inauguró el Complejo Santo Domingo, que queda en las inmediaciones de la calle Lombardo. Mejoró, tengo entendido, en infraestructura también Sí. ese lugar, porque Sí. estaba bastante deteriorado. Es un complejo que actualmente también tiene servicio a la comunidad. Anteriormente era una población cerrada, o sea, eran residentes que vivían ahí, pero actualmente hay un servicio a la comunidad también. Entonces las personas pueden acercarse o quitar un número para la consulta y hay fisioterapia, consultas y siempre manteniendo el área de la residencia. Sí. Ya. ¿Qué mirada tiene la especialidad en torno a esos lugares donde se les destina muchas veces a los abuelos y hasta parece un castigo para muchos que dicen le abandonó, le dejó en una residencia de ancianos? ¿Qué mirada hoy tiene la geriatría y qué mirada tiene hoy el adulto mayor sobre ir a compartir este momento de su vida con otros ancianos? Y depende ¿Cambió? mucho, sí, bueno, yo creo que depende mucho de las circunstancias en las que ocurran esta. Siempre querríamos que nuestro adulto mayor viva con nosotros, esté con nosotros y que esta etapa la pase con su familia. Habrán factores que determinan que a veces el hogar no es el lugar seguro para esa persona, entonces es mejor estar en un lugar, en una residencia, ¿sí? Muchas veces el adulto mayor es quien pide ir. Por eso te digo, hay gente, incluso en gente- otros países, discúlpame, Sí. doctora, pero en otros países hay personas que, obvio, planifican su vejez, y estamos hablando de otro nivel también social, económico, cultural, donde planifican para pasar una vejez en un complejo donde estén todos los amigos, o compran quizás un lugar todos juntos, Sí. y están todos parejas de las mismas edades. Eso se da mucho en Suecia, en Suiza y en esos países nórdicos, Sí. donde, bueno, europeos, donde uno dice, bueno, la persona tiene medios económicos, pero yo creo que acá también hay proyectos para hacer algo similar. Sí, así como mencionaba, hay hogares privados y Sí. públicos, ¿verdad? También estoy en un hogar privado que la atención y la calidad de vida es excelente. En muchos casos, como mencionaba, fue el adulto mayor quien pidió, ¿verdad? Sí. Porque Quiere vivía solo. socializar. Exactamente. Un caso puntual, quedó sola, vivía en un departamento, tenía una cuidadora, cambiaba de cuidadora, pero en realidad Estaba sola. necesitaba integrarse y hacer actividades, porque como dije al principio, el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Claro. Y no por eso va a dejar de socializar o inclusive aprender nuevas cosas, pintar, compartir, lectura.
Entonces, actividades lúdicas, ¿verdad? La soledad, doctora, es, digamos, una sombra que se cierne también sobre la vejez y puede ser muy nociva para el adulto mayor en una etapa de la vida, ¿no? La soledad. Pero hablo no de la soledad de estar solito en un lugar, sino la soledad quizás en su propia casa, en la casa de sus hijos, porque todos tienen sus actividades y... Sí, porque vas a escuchar eso. Claro, vas a escuchar mucho, yo no quiero ser una carga, yo no quiero molestar. Eso está en nuestro ADN, parece, en el Paraguay. Y en realidad, él forma parte de nuestro día a día, pero sí pasa, todos tienen un trabajo, los chicos van a la escuela y bueno, finalmente el adulto mayor queda solo en la casa y espera hasta el final de la tarde que vengan todos, y una vez que vinieron todos, otra vez tienen cada uno su vida, ¿verdad? Entonces, a veces compartir con sus pares es lo que les hace bien, ¿verdad? Como a todos, ¿verdad? Nos gusta estar en grupo de amigos donde tenemos cosas en común. Y buscar también, no solamente actividades, sino, por ejemplo, hablamos del adulto mayor que se siente solo y a lo mejor le gustan mucho los animales y tener una mascota. Sí. La mascota suele ser una aliada fundamental en esa etapa de la vida también. Sí, una mascota o plantas. Sí. Yo estuve en un proyecto que se llamaba Abuelo Jardín. ¡Ah, qué lindo! Y el abuelo de la comunidad era el responsable de mantener el jardín de la escuela. ¿Sí? Entonces era una persona útil a su comunidad y viene el abuelo, ¿sí? Y ahí está la importancia de sentirse útil. Y formaba parte de ese esquema social. Ahí está, sentirse útil. Eso es lo que busca ese ser humano en esa etapa de la vida y no ser un objeto ahí que está en el rincón esperando que la gente vuelva y teniendo la decepción muchas veces de que en casa tampoco le puedan dar la suficiente atención porque todos están ocupados con sus quehaceres, que tampoco es condenable porque vivimos en un ritmo aceleradísimo todos los días y nos pasa, nos lo hacemos queriendo. Sí. También mencionar que, como decías, a veces el adulto mayor se queda solo o a veces está en un hogar donde no es seguro, entonces sufre maltrato físico, económico, psicológico. Entonces el adulto mayor es una persona vulnerable a todo eso y todo eso debemos evitar. Si no somos capaces de mantener la dignidad y de que nuestro adulto mayor viva bien, existen muchas maneras de darle a él una buena vida. Bueno, vamos a hacer otro corte y vamos a regresar conversando sobre este tema, longevidad saludable, esta noche con la doctora Verónica López Villagra, ella es geriatra, y a la vuelta de la pausa les cuento dónde atienden también para los interesados que puedan o que quieran consultar con ella. Corte y volvemos enseguida. Regresamos con el último segmento de Foro Médico. Realmente un placer tener a la doctora Vero López con nosotros esta noche. Ella atiende la clínica Galema, donde está mi querida doctora Lorena González, que la amo porque es una de las mejores cirujanas del país. Así es, los espero. Está situado en la calle Mariano Mola, 783, casi Franconi, en el barrio de Villamorra. Sí, ¿y en Instagram cómo estás, doctora? ¿Tenés redes sociales? Tengo redes sociales, doctora.Verónica López. Ya, ahí te ubican. ¿Y respondés cuando la gente te pregunta? Sí, por supuesto. Siempre pregunto porque a veces me dicen, pero muchas veces dice, le escribí y no me contestó por acá. Entonces pregunto siempre, porque hay veces que también los médicos no tienen tiempo. Claro. No es que no quieren contestar, sino que están en consultorio, pero si hacen preguntas o lo que sea. Sí. Porque muchas veces también la televisión sirve para que la gente que está del otro lado esté con un adulto mayor y no sepa muchas cosas que le pueden hacer bien, y está bueno consultar con una geriatra porque le puede brindar esa orientación personalizada.
Claro, eso es muy importante, es Lilian, bueno. porque muchas veces el adulto mayor tiene un cuidador y que puede ser o un familiar o una persona externa y necesitan una capacitación Y para ustedes saber capacitan cuál. Sí, también, ¿verdad? capacitamos, hablamos sobre la enfermedad, qué es lo que espero encontrar, no me asusto si pasa esto, verá en qué momento controlar la presión, los signos vitales, enseñamos para que nuestro paciente esté bien. Y ante emergencias también es importante que el cuidador pueda tener las herramientas como para actuar en el caso de una emergencia, claro, por ejemplo. detectar que es una emergencia y qué hago, a quién llamo, cómo manejarse. Sí. Eso es fundamental porque los minutos que se vitales. Pierden son vitales y Así significa mismo. la vida o la muerte muchas veces. Así mismo. Entonces es muy importante que pueda el adulto mayor ir en compañía del cuidador incluso. Así mismo. Sí. De hecho, en la consulta siempre van acompañados del familiar que sabe más del paciente, por ahí el que vive, o del cuidador que es quien acompaña todo el tiempo. ¿Y hay actividades para el adulto mayor en Paraguay? ¿Hay actividades de entretenimiento para el adulto mayor en Paraguay? Sí, hay varios entretenimientos, lugares, hay grupos, asociaciones, está el Club de la Tercera Edad, diferentes entidades se dedican a eso. Es cuestión de ponernos un poquito en las cooperativas, el Hospital Central del IPS, en el Hospital Geriátrico, también brindan esos. Y eso es muy importante, que también en esta etapa de la vida aprendan a socializar más, porque es cuando más tiempo tienen y hasta pueden viajar. Sí, el Club de la Tercera Edad. Claro. Sí, totalmente. Yo creo que todo lo que uno pueda programar lo debe hacer, ¿verdad? Ya sea a nivel salud, como también a nivel recreativo. ¿Sí? Ya, todo eso nos va a permitir disfrutar de una longevidad saludable. Así mismo, y no descuidar el aspecto económico, ¿verdad? Que muchas veces puede que disminuya un poco el ingreso porque ya no estoy trabajando como antes, claro. ¿verdad? Pero bueno, hay que tener también... Hay que empezar a planificar también eso. Hay que empezar a planificar. Eso es importante. Y dentro de la planificación también está la jubilación. Sí, que es muy importante también planificarla, sobre todo si voy a continuar trabajando jubilada y si no voy a estar trabajando jubilada. Totalmente. ¿Cómo planifico mi tiempo? ¿Cómo voy a hacer que ese tiempo sea útil, sea fructífero y lo pueda disfrutar? Porque muchas veces la jubilación representa para muchas personas un momento de tiempo que tengo libre y ocioso, y eso al final termina por deprimirme. Entonces hay que planificar, ¿no? Hay que planificar, hay que programar, sobre todo las personas que ya tienen, que saben que van a jubilarse de aquí a 1 año, aquí a 2 años. Bueno, ¿qué hago ahora con mi tiempo libre? El tiempo libre también es una responsabilidad, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Será que voy a trabajar de vuelta? ¿Voy a estudiar? Hay gente que se da la oportunidad de estudiar. Sí. Bueno, trabajé siempre con horarios, ahora trabajo más libre, o me dedico a una actividad que siempre me gustó, hago pintura, canto, arte. Empezar otra carrera también. Hay mucha gente que toda la vida quiso seguir una carrera y por algún motivo no lo hice, puede comenzar. Sí. No hay límites. Todos los días podemos comenzar de vuelta. ¿Sí? No hay un límite y la edad no es un límite. La edad no es una limitante. Las limitantes pueden ser físicas o mentales, pero la edad biológica como tal no. Ya. Ahora, los controles médicos, ya dijiste que hay que hacerlos. Lo que se refiere a la sarcopenia, para detectar la sarcopenia, ¿es la densitometría la herramienta que se utiliza hoy día? La densitometría, y en las consultas nutricionales también tienen los aparatos, los calipers con los que le miden. Tenemos el aparato para medir la presión, la aprensión, la capacidad de agarre que tiene, ¿sí? Y bueno, vemos todo lo que es masa muscular, la densitometría ósea. Y ahí ya puede tener un panorama de cómo también se encuentra. En el país no tenemos, pero sí hay densitometría muscular, también que mide el grado muscular del paciente, sí. ¿La ósea no hay? La ósea sí. Sí. La ósea sí. ¿Qué es lo que no hay? Me dijiste. Densitometría muscular. Ah, muscular. La densitometría ósea sí, eso sí, está. Hay tipo escáneres, sí, en consultorios privados que tienen, que tienen para medir la masa muscular. Así algunos mismo. Centros nutricionales creo que. Sí, eso es muy importante también, doctora, porque así se tiene un parámetro también. Sí. ¿Se puede recuperar
Sí. se puede recuperar. La masa muscular, es decir, Se si yo puede voy y me muscular. mido y ahora te das cuenta de que tengo un déficit de masa muscular, ¿se puede recuperar? Se puede recuperar. Empiezo a nutrirme y a hacer la actividad física correspondiente que me ayude a ganar esa masa que perdí, Y ahí ¿verdad? no importa la edad, El proceso es más lento. pero se puede recuperar Se a pesar puede de la edad. recuperar, se O puede sea, lo que yo recuperar. quiero transmitir es un poco de esperanza, porque Sí, muchas veces con eso de que, ay, no, ya que voy a recuperar masa muscular a los 70, sí se se puede. puede. Es más lento por lo que estábamos hablando, que en el envejecimiento hay un proceso más lento, ¿sí? Pero Ujú. de poder se puede. Y- La inactividad, el sedentarismo, el quedarme quieto, eso es lo que hace que cada vez pierda más. Ujú. Entonces, cuanto más me mueva, cuanto más pronto me levante de esa quietud, eso me va a mantener activo, eso me va a hacer recuperar esa No masa. moverse envejece entonces. Sí, agreguémosle años a la vida. Exactamente. Y bueno, y existe también no solamente el gimnasio con todo lo que son las pesas y ganar musculatura, sino también existen actividades, por ejemplo, como yoga, Tai está chi. pilates, tai chi y un montón de herramientas alternativas que uno tiene como para poder ayudar al cuerpo a no mantenerse quieto. Así mismo, así Ajá. mismo. Eso también Eh, pueden hacer. Pueden hacer. Lo que sí, como dije, recomiendo es que siempre lo hagan bajo supervisión. Ujú, Siempre, porque la actividad física debe ser una actividad física adaptada. ujú. Adaptada a las capacidades que esa persona pueda. Si es una persona ya con algún déficit funcional, habrá actividades que no podrá, versus una persona que no tiene un déficit que sí podrá. Entonces Claro. siempre tiene que ser una actividad física adaptada y supervisada, ¿sí? Porque acordémonos que dentro de todo esto también existen algunos riesgos, ¿verdad? Me puedo tropezar, me puedo caer, me puedo marear. Bueno, entonces tiene que haber alguien que esté ahí Claro. supervisando. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que puede tener o sea, en En- consultorio, ¿qué es lo que más ves? Eso es lo que también te quería preguntar. ¿Qué es lo que más ves ¿Qué es lo que más en ves? consultorio? Y uno de los síntomas cardinales es el dolor. Ujú. Me duele la rodilla, Ujú. me duele todo el cuerpo, ¿sí? Me duele el hombro, ¿sí? El dolor. En geriatría están los grandes, los síndromes geriátricos. Cuando hablamos de síndromes geriátricos hablamos de enfermedades que son más prevalentes en esta edad, como son las caídas, la incontinencia, los daños, o sea, los olvidos, las demencias, depresión, los trastornos visuales, auditivos, ¿sí? Algo también muy importante es la polifarmacia. La polifarmacia en un paciente con más de 5 fármacos, ¿sí? Eso ya es Es polifarmacia cuando es más de polifarmacia, 5. Más de 5 Ah, fármacos. bueno. Entonces, Ahora ya tenemos, voy a ir a contar cuánto tengo en casa. sí, porque No, pasa que yo tengo, consulto. y te dan, y te dan, y y te te dan, dan. y tenés ahí, pero no es que tomas todos los días, tomas en el tiempo Claro, pero pero está. ¿quién controla? Claro, hay ¿Quién gente que no, hay gente que Sí. se automedica y para cada También. molestia empieza a Claro. tomar. Sí. Entonces, por eso se habla de consultar al médico, porque como decís, se automedica. Sí. Tomó la señora de al lado, le hizo bien, tomo Sí. yo. Vino mi hermana y dijo que Sí. tengo que Eso tomar. es tomo, popular sí. en Paraguay, ese es Entonces, ahí. lamentablemente. Por eso te decía, en la consulta tenemos los síndromes geriátricos que son enfermedades que son más prevalentes en esta edad, ¿verdad? Ujú. El desequilibrio, la inestabilidad, esos son consultas frecuentes, los olvidos, ¿sí? Ujú. Casos de desnutrición, deshidratación, ¿sí? No, ¿se tiene menos sed? Se ¿Ya? tiene menos sed. Con el envejecimiento la sensación de sed disminuye. Entonces lo que siempre recomendamos es ofrecerle vos el vaso de agua. Ujú. ¿Sí? Poner las botellitas, que vos sepas que esta botella tiene 250 ml y que el abuelo sí tomó 250. No es sí tomó, no sé cuánto tomó, que se pueda objetivar, que se pueda medir la cantidad de líquido que toma. Sienten menos sed. Es difícil que te pida o te dice, no, ya tomé, pero en realidad no tomó. ¿Sí? Entonces tiene que haber siempre alguien que controle. controle. ¿sí? Ahora, el volumen de agua que debe consumir, ¿es similar al que consumimos nosotros antes de tener esa edad? Y entre 1,5 litros y 2 es lo que siempre. A veces pasa que prefieren no el agua, prefieren líquidos, jugos, sopas, bueno, que tomen. ¿verdad? Ujú. Hay un poco una
el agua es lo que sí como que no, ¿verdad? A veces también pueden ser el agua, le pones alguna hojita que le dé sabor, una menta, Y ¿verdad? entra ahí, o sea, Como contribuye ahí líquidos. como líquido el mate, el tereré, o no. No, Tiene que estar el agüita de 1,5 litros al día, sí, sí o sí. el mate y el tereré finalmente ejercen un efecto diurético, Ujú, eh, claro. más que de hidratación. Deshidrata más bien que hidrata. Sí, y un problema con el mate y el tereré es que justamente te dice yo tomé 2 termos de mate, ¿sí? Y en esos 2 termos de mate no tomó, no comió, No. ¿sí? Empezó a tomar a las 7 y son las 10 de la mañana y el paciente realmente no comió y no tomó, pero ya fue a hacer pipí 2 veces. Ujú, Entonces, no no suple. suplir, ¿verdad? Sí, Sino claro. que, y como siempre, Acompañar entonces. acompañar, ponerle un horario, vas a tomar tu mate. Y en cuanto a los controles ginecológicos, urológicos, a partir de la tercera edad, tiene que estar obviamente el urólogo, la ginecóloga, pero ¿cuáles son los Sí, controles de rutina que tiene que hacer mujer y hombre? como siempre, la Eso mamografía, que ya el dijiste. PAP, sí, Sí. lo hacemos El PAP hasta hay que hacerlo siempre, hasta aunque el uno PAP pase los 70, por ejemplo, hasta los sí, 75, sí. hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Mamografía no. Mamografía lo hacemos hasta los 74. La mamografía tiene que, acuérdate, el cáncer de mama, el tema familiar, ¿verdad? Si Mira tengo los un familiar, antecedentes. claro, si tengo un Sí, familiar, hay sí. que controlar, sí. Ya. Y el varón, Y el cáncer varón de próstata, del controlar el. sí, el antígeno prostático, ya Ajá. sea en el varón se da una situación de la hipertrofia prostática, Sí. que sí se da, ¿verdad? Y que también puede presentar el cáncer de próstata. Una Ajá. cosa es diferente a la otra, pero sí se hacen los controles con el antígeno prostático. Ya. Y ahí uno ya puede saber cómo está acá. Y tiene que ser anual. Es anual, Es sí, es anual. anual. O sea, que ahí sí, hasta los 75, 80. Hasta los 75, sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Encantada, Un gusto Lilian, un realmente placer. tenerte. Y bueno, y repetimos, estás en la Clínica Galema entonces, y también la Clínica Galema tiene Instagram, así que también pueden. Sí, pueden seguirnos en el Instagram de la Clínica Galema y les Sí. esperamos a todos, ¿sí? Sí. Tenemos un grupo de profesionales trabajando. Sí, un equipo completo. Tenemos un equipo completo, también tenemos pilates para los Mira, que quieran sí, estar. tienen pilates ¿sí? también, es cierto. Tiene una clínica fantástica, tienen que visitarla, y también hay podólogos, o sea, ya puede hacer en un solo lugar todos los tratamientos que quiera. Todos los tratamientos, endocrinólogos, tenemos flebólogos, tenemos la licenciada en fonoaudiología, nutrición. Buenísimo. Así que les esperamos sí. en Mariano Mola 783, casi La Franconia. Gracias, doctora. Encantada, gracias a vos y a Educanal. Bueno, nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. También agradezco a Emi Cofier, a todas las chicas, Mónica Candia y a todas, a Belu también, que siempre está asistiéndome en el estilismo. A todas ellas, muchísimas gracias por embellecerme para estar aquí presentable con ustedes cada noche. También agradezco a la Clínica Galema, por supuesto a la doctora Lorena González por todo el tratamiento de armonización facial que me realiza. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y los espero el próximo jueves aquí a partir de las 20 en Educanal.